Ya, seguimos. Entonces vamos a empezar con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como todo síndrome, es el conjunto de manifestaciones clínicas que se da por exceso de cortisol, y también vamos a ver que hay un aumento o un exceso de andrógenos suprarrenales, pero la principal es el cortisol. En la etiología podemos dividirla en ACTH dependiente o ACTH independiente. Cuando es ACTH dependiente, esto quiere decir que el cortisol está elevado porque por culpa de la ACTH, es decir, que la ACTH está elevándose, lo que causa el aumento del cortisol. Acá podemos, lo primero que tenemos que pensar es en un tumor, ya sea un tumor hipofisario que está produciendo este exceso de ACTH y que produce el síndrome de Cushing, a lo que se llama la enfermedad de Cushing, al tumor hipofisario productor de ACTH más síndrome de Cushing, o un tumor que está secretando ectópicamente esta ACTH, elevándola a lo que se llama Cushing paraneoplásico. Lo que primero tenemos que pensar cuando nos hablen de un síndrome paraneoplásico de Cushing es en el carcinoma pulmonar de células pequeñas. He visto en dos oportunidades que se ha preguntado, así simple como el Cushing paraneoplásico, cuál sería la primera causa, que sería el carcinoma pulmonar de células pequeñas, o como un caso clínico en el que te ponen un paciente con clínica de cáncer, pues, disnea, tos, que en la imagen te arroja un nódulo y que en el laboratorio tiene elevado el cortisol y te preguntan cuál sería la causa. Entonces no se olviden que viene a ser el carcinoma pulmonar de células pequeñas como la causa principal de Cushing paraneoplásico. Y si nos dicen que es ACTH independiente, esto quiere decir que el cortisol está elevado, pero no es por culpa de la ACTH. Incluso la ACTH está disminuida por el feedback negativo y el cortisol está elevado. Acá tenemos un tumor suprarrenal que es secretor de cortisol, en el cual puede haber una hiperplasia, una displasia suprarrenal, o como les digo, un tumor, un adenoma o un carcinoma. Y la segunda causa y la más frecuente, la causa más frecuente del síndrome de Cushing, es el Cushing iatrogénico, el que ya sabemos y es que se da por glucocorticoides o corticoterapia crónica. Ya, pero acá pasa algo, que aquí vamos a encontrar tanto ACTH disminuida como cortisol disminuido y como andrógenos disminuidos. ¿Y por qué va a estar el cortisol disminuido si te estoy diciendo que acá está elevado? Porque aquí estos son corticoterapia, como te digo, son fármacos, son glucocorticoides sintéticos, es decir, que son similares al cortisol, pero no son cortisol verdadero, por decirlo así. Entonces, al aumentar estos fármacos, al llegar a la sangre, al llegar a la hipófisis, la va a confundir a la hipófisis. La hipófisis va a pensar que es cortisol de verdad y va a disminuir los niveles de ACTH. Y al disminuir estos niveles de ACTH, al llegar a la glándula adrenal, esta va a disminuir la síntesis del cortisol verdadero, por decirlo así. Por eso es que el cortisol va a estar disminuido y también la ACTH va a estar disminuida. Y también andrógenos van a estar disminuidos. Ya, esto es importante, saber que los andrógenos están disminuidos en el iatrogénico, y acá, por ejemplo, cuando es ACTH dependiente, siempre van a estar elevados los andrógenos. ¿Ya? Ahora también podemos dividir a esta etiología en Cushing endógeno o Cushing exógeno. En Cushing endógeno, cualquiera de los tres tumores principales que hemos visto, Cushing endógeno,
y el iatrogénico, que viene a ser siempre el Cushing exógeno, pues, ¿no? En Cushing endógeno, si nos preguntan en general la causa más frecuente del síndrome de Cushing, ya te dije iatrogénico. Y si te preguntaran por el Cushing endógeno más frecuente en adultos, la enfermedad de Cushing o tumor hipofisario productor de STH con síndrome de Cushing. Y en el Cushing más frecuente en niños viene a ser el carcinoma suprarrenal. Las manifestaciones clínicas. Acá podemos encontrar el típico morfotipo de Cushing, en la cual como ya conocemos la facies típica, que es la cara de luna llena, la obesidad central, como vemos acá, o troncular también llamada, la joroba de búfalo, ojiva de búfalo y las fosas supraclaviculares llenas, ¿ya? A eso podemos agregarle estrías rojo-vinosas que siempre aparecen, hematomas porque va a haber fragilidad capilar y también hipotonía o atrofia muscular proximal en brazos y también en piernas. Ya, ahora depende a la etiología, podemos encontrar otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si la paciente es mujer y tiene alteraciones menstruales, tiene hirsutismo, como vemos acá, tiene virilización, y si es varón, tiene atrofia testicular, esto se debe a un exceso de andrógenos. Es decir, que podríamos sospechar de un Cushing ACTH dependiente porque hay demasiada ACTH que produce este exceso de andrógenos, o también en un carcinoma suprarrenal, ¿ya? Y si agregado a todo esto tu paciente tiene hipernatremia, tiene hipocalemia y tiene alcalosis metabólica, esto se debería a que ya se ha descrito que cuando los glucocorticoides están muy elevados, tienen un efecto mineralocorticoide, ¿ya? Es decir, que tienen un efecto similar a la aldosterona, ¿ya? Tienen un efecto similar a la aldosterona. Es por eso que van a causar hipernatremia con hipocalemia y esta hipocalemia que genera alcalosis metabólica. Y aquí lo que tendríamos que sospechar siempre es en un ACTH dependiente, pero principalmente en un ACTH ectópico, es decir, en un carcinoma pulmonar de células pequeñas, ¿ya? El diagnóstico, si es un Cushing iatrogénico, el diagnóstico es un poquito más fácil porque con una buena historia clínica en el que el paciente te diga que ha estado consumiendo tales fármacos y además a eso le encuentras un cortisol disminuido, una ACTH disminuida, ya podrías dar un diagnóstico de Cushing iatrogénico. Pero si la causa vendría a ser un tumor, es decir, que el paciente no ha estado consumiendo fármacos ni nada de eso, tienes que hacer estos tres pasos. Primero, diagnosticar que es verdaderamente un síndrome de Cushing. Para eso se utiliza el cortisol en orina, recoger 24 horas esa orina, y esta forma es la más barata y la más frecuente de hacer. Pero una de las más útiles viene a ser el test de Nugent, o también llamado DEXA-1, que es un test de supresión rápida, en el cual se administra 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y se mide el cortisol a las 8 de la mañana. El cortisol elevado, el mayor pico es a las 8 de la mañana. Luego hay una elevación a las 12 del mediodía, de ahí a las 6 de la tarde, de ahí a las 11 p.m. más o menos. Así va, a las 6, a las 12, a las 6, a las 11. Ya, entonces si tú, igual que en el iatrogénico, si tú metes dexametasona en la noche, entonces va a empezar a disminuir, al elevarse esta dexametasona en la sangre,
va a empezar a disminuir el ACTH durante la noche y a las 8 de la mañana tu cortisol va a llegar disminuido. Esto en un paciente normal tiene que llegar disminuido, pero si es mayor a 2 microgramos por decilitro, este paciente es positivo para un síndrome de Cushing. ¿Ya? Mínimo se necesitan 2 pruebas positivas, es decir, 2 pruebas de cortisol en orina, 2 test de Nugen o una de cortisol en orina y una de un test de Nugen para decir que es un síndrome de Cushing. Una vez que diagnosticas que es un síndrome de Cushing, tienes que buscar cuál es la causa de este síndrome. Entonces solicitas ACTH sérica. Si la ACTH te sale menos de 10, esto quiere decir que la culpable de este aumento de cortisol no es la ACTH, entonces podemos decir que es un ACTH independiente. Y aquí lo que ya deberías estar sospechando es en un tumor adrenal. Pero si te sale mayor o igual a 10, tú dirás es un ACTH dependiente, entonces tienes que ponerte a buscar 2 cosas. Si es central, es decir, una enfermedad de Cushing, un tumor hipofisario o una secreción ectópica, un síndrome paraneoplásico. ¿Ya? Una vez que sabes cuál de estas 3 es, tienes que buscar en qué suprarrenal está o en la hipófisis, ¿no? ¿Cuál es la localización de ese tumor? Entonces, si sospechas del tumor adrenal, tendrás que hacer TAC adrenales. Si es que es un tumor hipofisario, RM de hipófisis, o si es ectópico, como te dije, lo primero que tienes que sospechar es el de células pequeñas, un TAC pulmonar. En el tratamiento depende de la etiología, puede ser cirugía, puede ser médico o ambas. La insuficiencia adrenal, al contrario, esto es lo contrario al síndrome de Cushing. Acá hay un déficit de hormonas, ¿ya? Un déficit de hormonas. Aquí la podemos dividir en una insuficiencia adrenal primaria, lo que se llama la enfermedad de Addison, o una insuficiencia adrenal secundaria. En la primaria va a haber un daño en la glándula adrenal y en la secundaria puede ser una patología en el hipotálamo o en la hipófisis o por una suspensión brusca de la corticoterapia. Ya por eso nunca le suspendan bruscamente sus corticoides a sus pacientes. Ya, entonces, ¿qué pasa? En la primaria, es decir, en la enfermedad de Addison, vamos a tener varias etiologías, pero la más frecuente a nivel mundial es la causa autoinmune, en la cual hay una destrucción selectiva, es decir, solamente se va a destruir la corteza adrenal en sus 3 capas, la capa glomerular, la fascicular y la reticular. Es por eso que va a haber una baja de aldosterona, una baja de cortisol y también baja de andrógenos suprarrenales. La tuberculosis también es otra causa, que es la más frecuente en nuestro medio, en Perú, la cual va a causar una adrenalitis primero, luego una hipertrofia de la glándula y luego fibrosis. Podemos encontrar también calcificaciones en estos pacientes. Aquí se da por una destrucción tanto de la corteza y también de la médula, es decir, que vamos a tener igual baja de aldosterona, baja de cortisol, baja de andrógenos, más en la médula, baja de catecolaminas, ¿ya? La adrenalina y la noradrenalina. Y entre otras causas, una hemorragia adrenal, un infarto adrenal o por infiltración adrenal, la sarcoidosis y la amiloidosis. Y como te dije, en la secundaria va a haber una patología en el hipotálamo, en la hipófisis o por la suspensión brusca de corticoterapia. En ambos, solamente va a afectar la capa fascicular y la reticular, ¿ya? Es decir, que va a haber baja de cortisol y baja de andrógeno, pero no va a haber una baja de aldosterona. La glomerular está intacta. Entonces,
la aldosterona puede estar normal, ¿ya? La aldosterona va a estar normal. ¿Qué es la principal diferencia en la primaria y la secundaria? La aldosterona. Las manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar típicamente un paciente con hipotensión arterial, con eh, síndrome constitucional, es decir, pérdida de peso, astenia, anorexia, entre otras manifestaciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y también vamos a encontrar por la baja de andrógenos, disminución de vello púbico y axilar, por la aldosterona, la disminución, la hipotensión arterial. Y también, si la causa son autoinmunes, vamos a encontrar otras enfermedades autoinmunes coexistentes, por ejemplo, el vitiligo. Es típico el vitiligo en estos pacientes. Y solamente en la insuficiencia adrenal primaria, es decir, en la enfermedad de Addison, solamente en esta primaria vamos a encontrar hiperpigmentación cutáneo-mucosa. ¿Y por qué? Hiperpigmentación en pliegues, en cicatrices, ya por ejemplo en las axilas, en las zonas inguinales, ya, o en cicatrices, en las rodillas también. ¿Y por qué se da esto? Porque la ACTH, porque la propia melanocortina es es un, ¿qué se llama? Es un precursor de la ACTH y también de la MSH, que es la hormona la hormona sintetizante de melanocito, ¿ya? Entonces, esta, al ser precursor, siempre que, vamos a ver, cuando se disminuye el cortisol, a nivel hipotálamo hipofisario tiene que aumentar, para que se aumente la ACTH, tiene que aumentar obviamente su precursor. Entonces va a aumentar la propia melanocortina. Al aumentar esta propia melanocortina, también va a aumentar la hormona estimulante de los melanocitos, que es la MSH, y esto va a causar el aumento en la síntesis de melanina y de melanocitos. Es por eso que solamente en la primaria vamos a encontrar hiperpigmentación. En la secundaria hay daño en el hipotálamo o en la hipófisis que no provoca este aumento, al contrario va a estar disminuido la propia melanocortina y disminuidas estas dos hormonas. ¿Ya? En el laboratorio, en la primaria podemos encontrar todo esto. Por la baja de aldosterona, hiponatremia, también hipercalemia y también hipocloremia. Esta hipercalemia que genera acidosis metabólica, y por el déficit de cortisol vamos a encontrar, como no hay gluconeogénesis ni tampoco glucogenólisis, vamos a encontrar hipoglucemia. En cambio, en la secundaria podemos encontrar típicamente hipoglucemia, pero los electrolitos aquí en la secundaria relativamente están normales, porque la aldosterona estaba normal. Entonces, puede o puede que no haya hiponatremia, por eso lo he puesto en rojo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Ante una sospecha de insuficiencia adrenal con la clínica, vamos a pasar a hacer el test de ACTH. ¿Ya? Este es el test de elección, el test de ACTH. ¿En qué consiste? En extraer cortisol basal, luego administrar ACTH y después de una hora nuevamente controlas el cortisol. Entonces, primero evalúas el cortisol basal. Si el cortisol te sale menos de 3, ya te confirma una insuficiencia adrenal. Si te sale más de 18 o más de 20, que dicen algunas otras literaturas, de descarte esta insuficiencia adrenal. Y si te sale entre 3 y 18, ahí recién vas a administrar la ACTH. Y calculas nuevamente el cortisol en una hora. Al calcular este nuevo cortisol, si te sale disminuido, esto quiere decir que estás aumentando la ACTH, pero la glándula adrenal
no te está respondiendo. Ya, por eso es que hay baja de cortisol, te sale disminuido, lo que te confirma una insuficiencia adrenal. En cambio, si te sale mayor a 18, esto quiere decir que ante ese aumento de la ACTH, la glándula adrenal sí te está respondiendo. Entonces, se descarta la insuficiencia suprarrenal primaria porque la adrenal te responde, pero podríamos estar ante una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿ya? Secundaria. El tratamiento, como hay déficit hormonal, se tiene que reponer las hormonas. Vas a dar glucocorticoides de elección, la hidrocortisona 20 miligramos por día, ¿ya? De elección, o su equivalente, que viene a ser la prednisona 5 miligramos por día. Esta es la alternativa, ¿ya? También puedes dar mineralocorticoides, pero solo en insuficiencia adrenal primaria, porque acá nomás hay baja de aldosterona. Y lo que se da es fludrocortisona, ¿ya? La fludrocortisona. Ahora, cuando tienes una crisis adrenal aguda, en la que hay hipotensión, shock hipovolémico, hiponatremia, hipercalemia, hipoglucemia, náuseas, vómitos, en este paciente siempre vas a dar de arranque hidrocortisona 100 miligramos, ¿ya? Grandes dosis, 100 miligramos, endovenosa. Y aquí, como te dije hace un rato, cuando hay demasiado glucocorticoide o administras demasiado glucocorticoide, estás dando 100 miligramos, ya no se da fludrocortisona porque tiene el efecto mineralocorticoide de este glucocorticoide, entonces ya no hay necesidad de administrar fludrocortisona. Y por último, el hiperaldosteronismo primario, que obviamente es el incremento en la secreción de aldosterona, lo cual va a causar un déficit o una baja en la secreción de renina, ¿ya? Entonces, este incremento en la secreción de aldosterona que va a causar mayor reabsorción de sodio y agua, lo que lleva a una hipertensión arterial secundaria, usualmente mayor a 150/100. Está elevada, pero no tan elevada como en el feocromocitoma, ¿ya? Entonces hay una hipertensión arterial secundaria que obviamente aumenta el riesgo cardiovascular y que es típico que no responden a los antihipertensivos, ¿ya? Ya que no, bueno, los antihipertensivos actúan al nivel del sistema renal angiotensina aldosterona, más no en el tumor, que es la principal causa que vamos a ver. Y también este incremento de la aldosterona va a causar, obviamente, con el aumento del sodio, va a causar un déficit de potasio y mayor eliminación de potasio, lo que va a causar debilidad muscular, parestesias, calambres y una rhabdomiólisis secundaria. La etiología, como les dije, a la cabeza un adenoma en la suprarrenal que es secretor de aldosterona, a lo que se le llama el síndrome de Cohn, a ese adenoma con hiperaldosteronismo primario, y es típico de mujeres. En los hombres también se puede dar, pero por una hiperplasia adrenal, y entre otras patologías el hiperaldosteronismo familiar o un carcinoma. El diagnóstico se hace con aldosterona sérica elevada más renina sérica disminuida, y el tratamiento, si es un adenoma, si es una hiperplasia solamente de una glándula o un carcinoma, es cirugía, y si es una hiperplasia bilateral de ambas glándulas, solamente se trata con espironolactona, con antagonistas de la aldosterona y con dieta hiposódica. Ahora pueden prender sus micros si desean para responder la preguntation. En la enfermedad de Addison, ¿cuál de los siguientes hallazgos no es característico?
Chicas, ¿están ahí? Tranquilo, tranquilo. Ya. La enfermedad de Addison es insuficiencia adrenal primaria, ¿sí o no? Acá en la primaria que le dije va a haber hiperpigmentación. No, ya, mira, escucha. Siempre hay hiperpigmentación, te dije. Va a haber hipotensión arterial, hipoglucemia porque hay falta de cortisol, vitiligo porque pueden coexistir otras enfermedades autoinmunes, y acá no va a haber hipocalemia. ¿Por qué? Porque al no haber aldosterona, no vas a reabsorber sodio. Y así como no reabsorbes sodio, tampoco botas potasio. Entonces, ¿qué va a haber? Hipercalemia. Entonces, ¿qué no es característico? La hipocalemia. Se produce enfermedad de Addison por destrucción anatómica de la glándula en... ¿Cuál era la más destructiva? La enfermedad tuberculosa. Ya la tuberculosis destruía tanto la corteza como la médula. Mujer de 25 años, talla 150 centímetros, pesa 80 kilos, fascia pletórica de luna llena, hirsutismo, debilidad muscular proximal, presión arterial elevada, glucosa en ayunas también elevada. ¿Cuál es el diagnóstico? Cushing. Cushing, pues, ¿no? Enfermedad de Cushing. Te dice hirsutismo, hay aumento de la STH. Podría ser un tumor en la hipófisis, una enfermedad de Cushing. Varón de 25 años con enfermedad de Addison. En tratamiento sustitutivo. Presenta gastroenteritis con intolerancia gástrica y fiebre alta. La actitud a tomar es... ¿Cuál creen que es? Mira, este paciente tiene gastroenteritis, tiene una diarrea brutal, está perdiendo demasiados electrolitos. Tienes que reponer de electrolitos, pero tiene enfermedad de Addison, es decir, que no puede reabsorber ni sodio, tiene el potasio alto, no puede absorber el cloro. Entonces, ¿tú qué le vas a meter? Cloruro de sodio. Pero si tiene enfermedad de Addison, no va a responder. Entonces, tiene tratamiento sustitutivo, entonces tienes que aumentar la dosis y administrar los glucocorticoides por vía parenteral para que pueda reabsorber bien eso, el tratamiento que le des para gastroenteritis, es decir, el cloruro de sodio. ¿Ya? Paciente obeso con niveles de ACTH y de cortisol aumentados. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Obeso, te dice ACTH aumentado. Este aumento del ACTH lleva a un cortisol elevado. ¿Cuál era la primera causa de esto? De enfermedad. Que lleve a un aumento del cortisol. ¿Ya? Enfermedad de Cushing. Ya, en nuestro medio, ¿cuál es la... Tuberculosis. Nenas están ahí? Tuberculosis, pues. Seguimos, varón de 28 años que presenta episodios de cefaleas. Este no es mi tema, tampoco está en los temas, pero lo he puesto porque se pregunta, ¿ya?
Varón de 28 años y se presenta cefalea, diaforesis y palpitaciones. Aproximadamente 6 meses. No usa drogas ni historia familiar de hipertensión arterial. Presenta presión arterial 180 sobre 150. Está recontra elevado. En el examen semiológicamente normal, ¿cuál es la presunción diagnóstica? La tríada típica del feocromocitoma viene a ser esta: la cefalea, diaforesis y palpitaciones, más una hipertensión arterial recontra elevada, siempre sobre 180 sobre 100. Ya, esta es típica del feocromocitoma. Excelente, joven. Si no dicen 100, si no dicen 150 por ahí, no te suelen decir con cefalea ni diaforesis para para el hiperaldosteronismo. ¿Ya? Varón de 38 años de edad con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada, acude por astenia, adinamia, diarrea, al examen físico 100 por minuto en la frecuencia cardíaca, y presión arterial baja, aumento de la pigmentación de la piel y mucosa, y subcrepitantes diseminados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Addison. Addison. Mujer de 30 años por debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso. Antecedente, tuberculosis. En el examen, hiperpigmentación, deshidratada, no presenta mejoría en reposición hidrosalina. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿La ve? Insuficiencia. Insuficiencia suprarrenal. Mujer de 29 años, tercer ingreso por dolor abdominal, confusión, náuseas, vómitos, hipotensión arterial, deshidratación, hiperpigmentación de piel y mucosas, hipercalemia, hiponatremia. ¿Cuál es la enfermedad de Addison? Varón de 30 años que acude a emergencia por presentar crisis hipertensiva con valor de presión arterial superior sobre 220 sobre 100. Además, palpitaciones y diaforesis. Diagnóstico más probable: Feocromocitoma. feocromocitoma, ¿no? Le falta la cefalea nomás y te da redondita la pregunta. Paciente varón de 40 años con antecedente de tuberculosis. De nuevo, es tuberculosis con baja de peso, astenia y coloración oscura de la piel, manchas hiperpigmentadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Addison. Una mujer de 38 años presenta hipertensión arterial sistémica. Hipertensión arterial sistémica. Hipocalemia y alcalosis metabólica sin recibir tratamiento alguno. Con estos datos, ¿cuál es el más probable? ¿La ve? La B, hiperaldosteronismo primario, hipertensión arterial con hipocalemia. Esta hipocalemia es la que genera la alcalosis metabólica. Mineralocorticoide utilizado como tratamiento sustitutivo en insuficiencia adrenal primaria. ¿Hidrocortisona? Sí, ¿O la fludrocortisona. La fludro, y la hidro? mineralocorticoide. Ah, mira, No, pero este es glucocorticoide. Este es mineralocorticoide. Paciente con las siguientes características: ACTH alto, cortisol bajo, hipercalemia, eosinofilia e hiperpigmentación. ¿Cuál es tu diagnóstico? Hay déficit de cortisol, hiperpigmentación, hipercalemia. Addison. Addison. Y eso es todo, chicas. Gracias, pequeña.
Llegó Muy bien, larga. muy bien, Rafael. A ver, espérate. No está tu causa. Buenas noches, chicos. Ya, pues, Puta, qué entonces, pendejo. nos vamos. Pueden avisarme. Oh, ya apenas, ya lo he llamado y no ha contestado. Así que, Me metí un consolador al culo que lo he hecho dormir, lo está haciendo dormir todo el día. como 5 veces le he llamado, creo. Ya, entonces, eso. No quiere, pues no quiere. Entonces hay que ver con los que quieren nada más, porque ya hay varias que no he expuesto. Ya, para continuar con las otras. Porque Ya, para evitar estas cosas. ¿Están ya, de acuerdo? De mierda, se le reinicia la vida. Sí, Queda, joven, queda. sí. Ya, ya, pues entonces ahí hay que quedarnos y hay que reestructurarlo de nuevo. Y con los que ya no se han conectado ya, que nos sigan ya, pues, ¿están de acuerdo? Porque no se han conectado varias veces. Ni Max, ni ya. Adolfo, ni Arturo. Queda, ¿Están de acuerdo, me chicas? ¿No? parece correcto. Ya, Ya, pues, te veo arrebatado, ¿no? ya entonces, Son bebitas. pendejos, tendría que avisar, me importa. Claro, pero yo le preguntaba ayer y me ha dicho que sí, normal. Y ya, Ya, ya. ya, pues, entonces quedamos. Queda, pequeñas. Queda. Se cuidan. Se lavan el chiquistri.